¿qué tal, queridos amigos de Motivarte? Les saluda Isbel Criasola desde Caracas, Venezuela. Estamos acá en nuestro podcast entrevista, muy bien acompañados para hablar de un tema maravilloso, sanando el corazón, el duelo y su proceso. Para eso hemos invitado a una especialista, porque bueno, sin duda alguna son los que tienen la voz cantante para ampliar este tema tan importante. Y ella es la doctora María Elena Berroeta, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a Motivarte, a ti también, a todo el equipo que me ha invitado, también a Danilo y a todos los integrantes de Motivarte por esta, prácticamente mis inicios aquí con ustedes y este tema tan interesante que bueno, les voy a presentar. Gracias, doctora María. Nosotros en Motivarte precisamente buscamos temas para que la gente mantenga su vida en equilibrio. Sabemos que usted también está casada con una frase que nosotros utilizamos muchísimo, que es escribir tu propia historia. Por ahí vemos que la menciona en su Instagram y queremos pues que hoy también hagamos esta historia. Hablar de duelo y su proceso. ¿Qué nos puede decir? Porque hay muchos mitos sobre el duelo. ¿Qué nos puede plantear y por qué la importancia de este tema? El duelo se especifica a un área muy puntual. Generalmente se despliega en la pérdida o ausencia de un ser querido. Es manejado globalmente con este término, pero sabemos que además de la respuesta general a una pérdida en particular de un ser querido, también hay otros tipos de duelos. Como ya comentábamos, era un duelo también a nivel de otra pérdida por separación de pareja, pérdida laboral inclusive, mudanzas de un sitio a otro, de un área geográfica a otro, de un país a otro, cambios de colegio, pérdidas de amistades, o sea, eso engloba mucho lo que es el duelo. Estamos escuchando a la doctora María Elena Berroeta, que ella es médico psiquiatra, que brinda toda la información desde la prevención y la importancia que tiene para el ser humano la salud mental. Doctora María Elena, el duelo atraviesa por diversas fases o etapas. Nos encantaría que nos haga mención de esto. Y qué interesante descubrir, para aquellos que aún no lo sabían, que el duelo no es solo la pérdida de un familiar. ¿Por cuáles etapas atraviesa este duelo? Pues hay varios modelos, muchísimos modelos. Hay varios modelos que tienen 3 puntos nada más, 3 fases, otros tienen 4 fases, otros tienen hasta 10 fases. Pero uno de los modelos más conocidos, aunque también un poco criticado, pero es el modelo más como que pedagógico, es el modelo de Kubler-Ross, y que allí nos habla de la fase de la negación, de la ira, de la negociación, de la fase de la depresión y de la aceptación. En cuanto a la negación, allí ellos van a identificar donde se va a negar a la pérdida real o definitiva de este ser o de esta situación, porque como ya dijimos, puede ser pérdida de una persona o de una situación en particular que existe allí. Eso en cuanto a la negación. En cuanto a la ira, en esta fase la persona siente frustración, también siente impotencia ante la pérdida y puede manifestarla como rabia. Por eso es que se llama ira, esta segunda fase. La fase de negociación es una fase donde generalmente se va a explorar algunas otras opciones o afrontar la situación para cambiar lo inevitable. Allí se van a llegar a pactos o a negociaciones para poder entrar un poco antes de la etapa de aceptación, pues algo llamarlo así. Luego viene la cuarta fase, que es la etapa de depresión, donde allí se van a expresar los síntomas desde el punto de vista floridos de la propia depresión, como la tristeza y allí la desesperanza y la soledad, y allí sí se va a asumir la realidad de la pérdida del ser querido en esta etapa de depresión. Y en la etapa de aceptación, como su nombre lo dice, allí se va a comprender, la persona va a tener una introspección y pues va a comprender y aceptar la pérdida como un hecho ya inevitable y real. Pero también es importante comentar que el duelo se va a experimentar, por supuesto, tras una pérdida afectiva o de alguna otra situación que ya hemos comentado, pero que esto lo vive la persona de manera única, o sea, cada persona va a vivir el duelo de una forma única, dependiendo de su estructura de personalidad,
que va a influir allí, o sus cogniciones, o sea, el deudo o la persona que tuvo la pérdida va a expresar su duelo dependiendo, por ejemplo, cómo yo tenga estructurada mi personalidad, cómo yo pueda captar las cogniciones o las pueda vivir, la parte cognitiva, también la naturaleza y el vínculo que haya tenido la persona o el deudo o la persona que ha tenido la pérdida con ese ser querido o con esa situación, las características de las pérdidas, por ejemplo, si fue una pérdida traumática, si fue una pérdida inesperada, todo eso también influye allí en la naturaleza de la pérdida. También, si es una pérdida de un ser humano, por supuesto, la edad que haya tenido esa persona, si es una persona ya con una cierta característica de edad o que haya tenido una enfermedad que esté, por ejemplo, en cama, o una enfermedad ya incapacitante, ya la persona no es que se prepara, pero ya tienes como que un aviso previo de que en algún momento va a suceder. En cambio, si es traumática, ya aquí el duelo es un poquito más... Y ciertamente hay como cierta preparación, como usted lo señala, cuando es algo como más esperado, producto de alguna enfermedad, ya la persona va como asimilando que en algún momento puede ocurrir. Pero sin embargo, aquellas personas que van dando señales, indicios de que deben acudir a un especialista, o sea, ¿cómo poder identificar como familiar y ayudar a esta persona que no supera el duelo y que de pronto queda atrapado allí? Cuando ya la persona tiene síntomas, por supuesto que el duelo es normal vivirlo y tiene también su tiempo que se clasifican. Hay varias clasificaciones también de duelo, pero generalmente va desde que la persona fallece hasta 6 meses, dicen algunos textos, y algunos pueden extenderlo hasta un año. Cuando ya se pasa de 6 meses a un año, pero como te digo, cada persona es única y vive su duelo en su tiempo y en su momento, no todos somos iguales y tampoco resolvemos los duelos en el mismo tiempo y de la misma forma. Cuando ya supera el año y cuando persisten los síntomas en la misma intensidad o se van inclusive intensificando, como la tristeza, como la melancolía, el llanto, esos pensamientos de que ya la vida no vale la pena sin esa persona, sin ese ser querido, sin esa ciudad donde yo vivía, o sin las cosas que yo tenía, o sin esa pareja, sin ese trabajo, sin esa amistad, etcétera. Entonces es donde allí vienen los pensamientos y sentimientos de culpa. La culpa aquí marca mucho y eso es importante porque en la consulta lo que más marca un duelo, además de los síntomas, pues ya mencionado, es la culpa. Y eso se tiene que trabajar porque nadie es culpable, a menos de que suceda otra cosa contraria, de que un pariente, un familiar se haya ido, pues, o sea, haya partido. Entonces eso es importante trabajarlo. Y además de otros síntomas que lo acompañan como el insomnio, la ansiedad, etcétera. Todo eso suma, pues. Entonces ese sería la parte del duelo que puede vivir la persona natural. Y ya cuando se complica, se llama duelo patológico, que se extiende en el tiempo. Y este duelo patológico puede afectar tanto la salud física, por supuesto la mental, que ya está afectada, pero también la parte social de la persona, el entorno, su trabajo, el área laboral, el área de pareja, el área con los hijos, todo. O sea, afecta todo el entorno del ser humano. Para muchos les ha tocado de pronto estar cerca de una persona que manifiesta eso que usted está diciendo en cuanto a las relaciones interpersonales, cómo la persona se va aislando y vive ese proceso en soledad. Me encantaría, doctora, porque hemos titulado este podcast Sanando el Corazón. Porque más allá de conocer el duelo, sus facetas, y ya, como usted lo señalaba, no solo ante una pérdida de un familiar, una mascota, sino todo lo que implica un proceso de duelo, ¿qué podemos hacer para sanar el corazón? Es decir, para restaurar y decir, bueno, la persona no está, esto ya no lo tengo, pero mi vida continúa. Es importante que la persona que está viviendo un duelo esté rodeada de otras personas, bien sea familiares, amigos, compañeros de trabajo, red de apoyos que también sirvan para ayudar a este proceso, porque es un proceso realmente, para unos es corto, para unos es mediano plazo y para otros tienen un largo plazo. Se ofrecen tipos de terapia diferentes, cognitivo-conductual. Por ejemplo, la cognitivo-conductual va enfocada a identificar los pensamientos y los sentimientos también y modificarlos. Por ejemplo, si yo maximizo o magnifico una situación
pues tratar de equilibrar estos pensamientos y estas emociones. También la terapia interpersonal sirve para estos casos, y terapia familiar o de grupo familiar en el caso de que algunos miembros también estén afectados de la familia, o también estos le quieran servir de apoyo a la persona afectada con duelo. Específicamente también están las redes de apoyo de grupos de duelo, que sirven para darle ese impulso a la persona y saber que no está solo o sola en esta situación. Y más que todo para hablar, la persona que tiene el duelo debe sentirse acompañada, pero también debe expresarse, no interiorizar sus sentimientos, porque mientras reprima sus sentimientos y los interiorice, va a ser más difícil despegarse de este duelo. Y bueno, por supuesto, hay una serie de recomendaciones que se dan, como actividades varias, salir, no aislarse, socializar, caminar, ver a un parque y estar al aire libre, escuchar música. La musicoterapia es muy buena para el alma, para el corazón, para la mente, inclusive para las células. Muchos estudios se han corroborado que cómo mejora la parte celular, la parte cerebral, la parte incluso del sueño, del estado del ánimo, con la parte de lo que es la música, y dependiendo los hertz, y bueno, cada tipo de música en particular y para cada paciente. Además como ya lo comenté, bueno, ejercicio, dispersión, distracción, todo eso es importante. Y por último, uno deja lo que es la parte de los medicamentos y va desde el punto de vista desde los medicamentos naturales o aquellos medicamentos que no creen dependencia. Si la parte del duelo es complicado y es muy grave y hay que medicar a la persona por un tiempo necesario hasta que remita o vuelva a sus actividades normales, bueno, se hace también esa intervención con psicofármacos, pero siempre y cuando sea necesario. Estamos conversando esto de sanando el corazón. Ya vemos que hay diferentes técnicas de autocuidado, de la mano, del apoyo de familias, de otros grupos, como bien nos los ha señalado la especialista, la doctora María Berroeta, a quien nos complace tener hoy acá en nuestro podcast entrevista. Doctora, me encantaría que nos comparta sus redes sociales, porque sabemos que viene haciendo un trabajo maravilloso, dando unos tips valiosos desde su especialidad como psiquiatra. Sí, bueno, mis redes sociales están en Instagram, Facebook y TikTok también. Es @doctora Berroeta psiquiatra. Esa es mi red social. Pronto enlazada con psiquiatría y bienestar, que es parte de la misma cuenta, pero doctora Berroeta psiquiatra. Me encantaría, antes de despedirnos, que nos responda a esa última pregunta, porque a veces se le trata de dibujar un proceso distinto a un niño ante una pérdida de un familiar o una mascota. ¿Cómo podemos manejar esto realmente? Bueno, generalmente ya es como que algo cultural, al menos en nuestro país. En otros países cada quien lo maneja de determinada forma, de acuerdo a su cultura también que tiene, y de acuerdo incluso a la parte religiosa, que tiene mucho que ver en esto, y cada quien lo maneja desde su punto de vista. Y generalmente acá en Venezuela, cuando fallece alguien, bien sea como tú lo mencionaste, una mascota, un ser querido, o se va alguien del plano, entonces al niño lo que se le dice, no, bueno, está en el cielo, o está, por ejemplo, si ya partió pero está enfermo, pero pronto va a ir al cielo y desde allá nos cuida. Claro, obviamente hay niños con una edad muy cortita, 3 años, 4 años, que todavía ellos no pueden procesar psicológicamente lo que es la muerte, lo que es la pérdida o la ausencia de un ser querido o de una situación en particular. Entonces tenemos que hablarle en palabras adecuadas a su edad y explicar lo que sí debe haber, pienso yo, a todos nosotros, porque inclusive los adultos no nos educan para esto, para la parte de la muerte, y todos sabemos que es un proceso biológico, natural y vital. ¿Qué significa? Nacer, nosotros nos reproducimos, pero también partimos, morimos. Entonces, es un proceso natural de envejecimiento que llega el cuerpo después a un desgaste orgánico hasta que se extingue. ¿Con qué? Con el desenlace final, que bueno, es partir del plano, o es el fallecimiento o la muerte, como se quiera decir. Entonces es importante
hablar a los niños cuando son muy pequeñitos que lastimosamente pierden a un padre, a una madre, a un hermano o a un abuelo, algunos en forma trágica, otros en forma de enfermedades, pues lamentablemente que llegan y parten, pues hablarles en su lenguaje sencillo y de acuerdo a su edad. Pues mira, enfermó, está en este proceso y esperemos que mejore, pero si no mejora, pues tiene esta situación que puede suceder, que ya no esté con nosotros físicamente. Podría existir desde otro punto de vista, pero físicamente ya no. Eso sobre todo lo van a entender más que todo de los adolescentes en adelante, porque ya un niño de 3, 4, 5 años es muy fuerte para ellos y un poco doloroso. Entonces quizás por eso en nuestra cultura existe que está en un angelito, se fue, ¿sabes? Está de viaje, pero llega un momento que el niño tiene que saber y tiene que conocer que no está de viaje, o sea, ya no está con nosotros. Y bueno, mira, es un proceso doloroso donde ellos también tienen que ser tratados por psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles, y que sus maestros en las escuelas estén observándolo para ver si tienen alguna reacción, si tienen un cambio conductual, un cambio académico, y por supuesto los familiares que están con ellos en sus hogares también, y poderlos llevar a un especialista en la materia. Maravilloso esto que nos ha compartido la doctora María Berrueta. Estamos entusiasmados de poderla tener por acá. Fíjense que es un tema, pareciera natural, pero nada fácil de manejar, así como usted nos lo ha señalado. Bueno, y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.